El conflicto que condujo a la emancipación y que se gestó en las últimas décadas del siglo XVIII se desarrolló en Colombia entre 1810 y 1819, con características similares al proceso independentista de la mayoría de países latinoamericanos. A pesar de su corta duración, la lucha por independizarse de España fue un proceso muy complejo. Para comprenderlo, es necesario analizar cada una de sus fases. La Revolución Política de 1810 y la Primera República, 1810 a 1816. El proceso iniciado el 20 de julio de 1810 no puede aislarse de lo que ocurría en Europa, en especial en España, durante la primera década del siglo XIX. La expansión del Imperio Napoleónico en territorio europeo repercutió en las colonias hispanoamericanas, en las cuales se vivía un estado de agitación motivado por la crisis del sistema colonial y por las ideas de la Ilustración, que defendían la libertad, la igualdad y el derecho de autodeterminación de los pueblos. La invasión a la península por ejércitos napoleónicos produjo en España un estado de emergencia que, sumado a la agitación existente, desencadenó en las colonias el proceso separatista. España, crisis de 1808 y el gobierno provisional. Mediante el Tratado de Fontainebleau, las tropas de Napoleón fueron autorizadas por Carlos IV, rey de España, para atravesar el territorio rumbo a Portugal. El tratado agravó el descontento existente entre la población, ocasionado por la pésima situación económica. La presión popular obligó a Carlos IV a abdicar la corona y entregarla a su hijo Fernando, pero Napoleón logró que la devolviera a su padre y que éste a su vez la entregara a los franceses. Tras aprisionar a la familia real, Napoleón designó a su hermano José, apodado Pepe Botellas, como rey de España y de sus dominios americanos. Las abdicaciones monárquicas y la ocupación francesa produjeron en España un gran levantamiento popular. Hubo numerosas manifestaciones antifrancesas en todo el territorio español, en las cuales se rechazó el gobierno de ocupación. Los insurrectos pedían que Fernando asumiera el trono de España y culpaban a Carlos IV de la crisis que atravesaba el país. El rechazo a los franceses y la ausencia del rey crearon en España y más tarde en las colonias un vacío de poder, que fue solucionado en la península mediante juntas de gobierno defensoras de los derechos de Fernando VII. Estas juntas regionales buscaban ejercer provisionalmente el gobierno, mientras Fernando VII fuera prisionero de los franceses. En septiembre de 1808, las juntas pasaron por el poder a una Junta Central Suprema, que operó como gobierno provisional. A partir de 1810, esta junta traspasó su poder a un consejo de regencia. Además de defender los derechos de Fernando VII, las juntas de gobierno canalizaron las aspiraciones políticas de varios sectores de la sociedad española, especialmente la burguesía, que compartía los principios revolucionarios de 1789. En el momento de la invasión napoleónica, la monarquía absoluta de España no permitía la participación política de grupos con poder económico. Las juntas de gobierno permitieron esta participación. Al apoyar a Fernando VII, esperaban que éste dirigiera una monarquía constitucional de carácter liberal, con participación de la burguesía. Repercusiones en América. El vacío de poder que dio origen a las juntas de gobierno tuvo consecuencias similares en las colonias. Los cabildos abiertos celebrados en las principales ciudades de América rechazaron la dominación francesa. Los criollos que aspiraban poder político aceptaron formar juntas defensoras de Fernando VII, en las que estuvieron ampliamente representados. Entre septiembre de 1808 y septiembre de 1809 se formaron juntas de gobierno en México, Montevideo, Buenos Aires, Chuquisaca, La Paz, Quito y Santa Fe. Estas juntas eran fieles a Fernando VII y, con excepción de las de La Paz, Chuquisaca y Quito,
mantuvieron su fidelidad a la Junta Central de España. El problema de la representación. Memorial de agravios. La Junta Central, temerosa de que los dominios de ultramar adhirieran a Napoleón, quien había ofrecido libertad a las colonias a cambio de concesiones comerciales, no se opuso a la formación de juntas. En enero de 1809, un documento se refería a las provincias americanas como parte integrante de la corona y las invitaba a enviar representantes a España para participar en el gobierno provisional. Sin embargo, la participación americana se reducía a un representante por cada una de las provincias coloniales, 9 en total, mientras que cada provincia española tenía derecho a 2, para un total de 36 representantes. La desigualdad en la representación provocó descontento en las colonias. En Nueva Granada se decidió que Camilo Torres redactara un documento de protesta para que Antonio de Narváez, representante del virreinato ante el gobierno de España, lo expusiera a la Junta Central. En este documento, conocido como Memorial de Agravios, Torres resumió la posición de los granadinos. Los criollos americanos rechazaban la superioridad numérica de los representantes españoles. Todos pertenecían a la misma nación española y por tanto debían ser considerados como iguales. El memorial no era un documento independentista, aunque nunca se envió a España porque fue escrito en términos muy arrogantes. Su lectura es muy útil para comprender los intereses y motivaciones criollas. Se deseaba participar del poder político, sin que esto significara una ruptura definitiva con el poder español. El problema de la representación quebrantó la confianza de los criollos en la Junta Central. Las juntas americanas de gobierno fueron en su mayoría partidarias de guardar fidelidad al rey y de mantener su autonomía de gobierno central. El 19 de julio de 1810 en Caracas, los criollos depusieron al capitán general y proclamaron una Junta Suprema. En Nueva Granada hubo movimientos similares en varias ciudades. El de Santa Fe condujo a la formación de una junta de gobierno. El movimiento del 20 de julio de 1810. Este movimiento, planeado y dirigido por criollos o notables santafereños, culminó los movimientos sucesivos de Cartagena, el 22 de mayo, el Cali, el 3 de julio, y en Socorro, el 10 de julio, que llevaron a sustituir las autoridades españolas por juntas de gobierno, formadas en su mayoría por criollos con el propósito de ser fieles a Fernando VII. Tal como se había decidido en las reuniones preparatorias, la revuelta se efectuaría un día de mercado para contar con el apoyo de la multitud reunida en la plaza. La recepción que se planeaba ofrecer a Antonio Villavicencio, comisionado por la Junta Central para dialogar con los criollos neogranadinos. El florero que se solicitó al español José González Llorente y su negativa en términos ofensivos a los americanos sirvieron de pretexto para encender los ánimos de la multitud contra los chapetones, como se llamaba despectivamente a los españoles. Los chisperos o criollos jóvenes, ubicados en diferentes lugares de la plaza, organizaron una manifestación popular que se prolongó todo el día bajo el grito de Cabildo abierto, queremos junta. El apoyo popular definió el éxito del movimiento. Según consta en las crónicas de la época, la plaza permaneció llena en espera del Cabildo abierto, sin que ello significara que el pueblo santafereño se identificaba con los motivos de los criollos al promover la revuelta. Para el pueblo, Cabildo abierto significaba una oportunidad para elevar peticiones al gobierno y conseguir sus reivindicaciones. Así lo comprendió José María Carbonell, un criollo joven que asumió el liderazgo de la multitud y respaldó las aspiraciones del pueblo reunido en la plaza. Pero los dirigentes criollos, que aspiraban a obtener su cuota de poder político, no pensaban en revolución social. La revuelta del 20 de julio culminó con la creación de una Junta Suprema de Gobierno y con la firma del Acta de la Revolución, que guardaba fidelidad a Fernando VII y reconocía la autoridad de la regencia.
La junta la integraron quienes habían promovido el movimiento, pero se nombró al virrey Amar y Borbón, presidente de la misma. Vicepresidente fue designado el criollo José Miguel Pey. El 26 de julio se eliminó la cláusula que reconocía la autoridad de la regencia y se sustituyó por otra que proclamaba la independencia del Consejo de Regencia. Se mantuvo, sin embargo, la fidelidad al monarca. El movimiento del 20 de julio no fue un grito de independencia absoluta, representó el momento dentro del proceso emancipador, en que los criollos asumieron el gobierno del virreinato sin reconocer autoridad intermedia entre el rey y la provincia. Sin embargo, en los meses que siguieron el movimiento fue más lejos. El 11 de noviembre de 1811, la provincia de Cartagena desconoció la autoridad de Fernando VII y declaró su independencia absoluta. Otras provincias siguieron su ejemplo. Cundinamarca, Antioquia y Tunja se proclamaron estados libres e independientes de la corona en 1813. Esta radicalización del proceso independentista se explica en parte por la debilidad del gobierno español, representado por la regencia. España atravesaba por una de sus peores crisis y en su interior se libraba un movimiento independentista contra los invasores franceses. La metrópoli carecía de unidad y era incapaz de gobernar los territorios de ultramar. El imperio español no contaba con medios para controlar las aspiraciones independentistas en las colonias. Primer gobierno republicano, Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada. El movimiento del 20 de julio y los precedentes habían conducido a la formación de juntas de gobierno en cada una de las provincias del virreinato. La Junta Suprema de Santa Fe, considerándose autoridad sobre las demás, las invitó a enviar representantes a un congreso para solucionar los problemas de organización del Estado y para elaborar una constitución. El congreso, reunido en diciembre de 1810, solo contó con delegados de 6 de las 15 provincias de Nueva Granada y por ello se vio impedido para expedir la constitución. El rechazo de 9 provincias a la invitación de la Junta de Santa Fe y muchos conflictos posteriores se explican por el regionalismo que inspiraba a las juntas. Las 15 provincias eran muy diferentes entre sí y estaban aisladas geográfica y políticamente. La escasez de vías de comunicación no favorecía la integración. La política de la corona había fomentado el aislacionismo. En 1810, estas provincias no tenían conciencia de nacionalidad. Eliminada la autoridad de España, el territorio se desintegró en estados, cada uno de los cuales mantuvo su posición frente a la independencia. Santa Marta y Popayán eran realistas, fieles al rey. Cartagena, Antioquia, Santa Fe y Tunja partidarias de la independencia absoluta. Cada uno de estos estados se sentía con derecho a promulgar su propia constitución y leyes, sin someterse al gobierno de Santa Fe. Este regionalismo característico del país durante el siglo XIX hizo surgir un bando o partido federalista, cuyos seguidores defendían la autonomía de las provincias frente al poder central. La mentalidad federalista se impuso en las provincias. La Junta Suprema de Santa Fe, incapaz de llegar a un acuerdo con las juntas regionales, decidió proclamar el estado de Cundinamarca como monarquía constitucional fiel a Fernando VII. Su primer presidente, Jorge Tadeo Lozano, fue reemplazado por Antonio Nariño en marzo de 1811. Bajo su gobierno se anexaron territorios de otras provincias: Chiquinquirá, Musó, Sogamoso, Villa de Leyva, Vélez, Girón, Timaná y Purificación. Entre tanto, se convocó un congreso para noviembre de ese año. Su resultado fue la Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada, ratificada mediante un acta de federación por representantes de Neiva, Cartagena, Pamplona y Tunja. Cundinamarca y Chocó se abstuvieron de firmar. Del texto del acta se deduce que la naciente república era una asociación de estados libres, soberanos e independientes dentro del más absoluto federalismo. En diciembre de este año, Tunja se declaró república independiente y proclamó su propia constitución. Bajo el mismo principio de libertad de las provincias,
Antioquia, Cundinamarca y Cartagena sancionaron sus constituciones en 1812. Todas las provincias eran partidarias del federalismo, con excepción de Cundinamarca, que favorecía el centralismo. Federalismo y centralismo fueron los bandos que dividieron la opinión de los criollos neogranadinos durante este periodo. El conflicto tuvo en principio un carácter político, pero evolucionó hasta convertirse en enfrentamiento militar o guerra civil, que debilitó las fuerzas de la naciente república y permitió que los españoles reconquistaran el territorio. Los centralistas, partidarios de un gobierno único central para la Nueva Granada, arguían que era necesario un poder ejecutivo fuerte para contener las tendencias autonomistas de las provincias y prepararse para resistir la reacción española ante el movimiento independentista. Una república unitaria serviría, además, para evitar las rivalidades regionales y reducir el poder de los caudillos locales. Antonio Nariño asumió la vocería centralista y a través de su periódico La Bagatela, que apareció en julio de 1811, atacó fuertemente a los partidarios de una república federal. Los federalistas, por su parte, impusieron su voluntad en el Congreso de 1811. Rechazaban las aspiraciones de la Junta de Santa Fe por convertirse en la depositaria del poder arrebatado a los peninsulares. Se basaban en que la gran extensión del territorio neogranadino y sus diferencias geográficas dificultaban el gobierno si éste se ejercía desde un núcleo centralizado y fuerte. El federalismo respondía a las aspiraciones políticas de los caudillos locales, cuyo poder se consolidó una vez proclamada la independencia de España. El conflicto entre centralistas y federalistas se agudizó en 1812, cuando se quiso impedir que el estado de Cundinamarca anexara territorios de otras provincias. En octubre, el Congreso General de las Provincias Unidas, reunido en Villa de Leyva, declaró la guerra a Santa Fe. Comenzó el conflicto armado. El 2 de diciembre, las tropas de Nariño fueron derrotadas en Venta Quemada, pero el 9 de enero de 1813, una batalla librada en el barrio santafereño de San Victorino dio el triunfo a los centralistas. Se firmó una paz provisional y Nariño se dirigió con su ejército hacia las provincias del sur, Popayán y Pasto, donde los realistas habían ganado importantes posiciones y amenazaban con tomarse a Santa Fe. En su ausencia, Nariño fue reemplazado por Manuel Bernardo Álvarez, quien se negó a ratificar los convenios firmados con el Congreso. Este último envió un ejército para someter a Cundinamarca y obligarla a unirse a la Confederación. Al mando estaba Simón Bolívar, quien había venido a Nueva Granada tras ser derrotado en Venezuela. El 9 de diciembre de 1814, Bolívar se tomó a Santa Fe y obligó al estado de Cundinamarca a firmar una capitulación, reconocer al Congreso e ingresar a la Confederación. La unión de Cundinamarca se había logrado, pero era demasiado tarde. Los realistas habían iniciado la reconquista del antiguo virreinato de Nueva Granada. En mayo, Nariño había sido derrotado en el sur y hecho prisionero. A comienzos de 1815, Bolívar dirigió una exitosa campaña militar en la zona del Magdalena Medio, pero las divisiones entre los patriotas le impidieron consolidar su triunfo. Los realistas volvieron a ocupar sus posiciones en la zona, mientras Bolívar trataba inútilmente de hacer respetar su autoridad y la del Congreso en la provincia de Cartagena. El 8 de mayo de 1815 abandonó Nueva Granada rumbo a Jamaica.